Buenas tardes. La medicina actual se enfrenta a desafíos cada vez más complejos y diversos que requieren un enfoque multidisciplinar para abordarlos de forma efectiva. Es por ello que en esta mesa hoy cuenta con Carmen, Mirta, enfermeras, y Ana Belén, psicóloga. Bienvenidas. Vamos a hablar, si os parece, de esa importancia de la atención multidisciplinar centrada en el paciente. Carmen, Mirta, ambas sois enfermeras, pero con una labor muy diferente. Vamos a aprovechar esta mesa para conocer vuestras funciones un poco mejor. Voy a empezar con Mirta. ¿Por qué es importante el equipo multidisciplinario en el tratamiento de las cardiopatías congénitas? Bueno, buenas tardes. Quería dar las gracias por la invitación a la jornada. Y bueno, referente a la pregunta, el equipo multidisciplinar, yo creo que el poder disponer de diferentes profesionales que tengan capacidades y habilidades complejas, ¿no?, para poder tratar al paciente, eso hace que veamos al paciente de una forma más integral y que seamos capaces de llegar a sus necesidades. Nosotros, el paciente de cardiopatías congénitas que nosotros llevamos va a tener diferentes situaciones a lo largo de su vida y el equipo tiene que ser capaz de poder dar respuesta a todas esas necesidades que tiene. Nuestro equipo se conforma desde administrativos, celadores, enfermeras, auxiliares, técnicos, radiólogos, hemodinamistas, cardiólogos de adultos, pediátricos. Entonces, todo ese proceso que hacemos de atención integral del paciente, ¿no?, tiene que estar coordinado, tiene que tener una valoración muy continua también y tiene que tener una seguridad para el paciente. Muy bien. Como enfermera en consulta, ¿cuál es tu labor? Cuéntanos qué papel relevante tiene dentro de todo este engranaje multidisciplinar. Pues como enfermera de las consultas de cardiopatías congénitas, nosotras centramos el eje de nuestros cuidados en el paciente y no tanto como en el diagnóstico médico, ¿no? Realizamos nuestras actividades a través de una herramienta que utilizamos, que es un proceso de atención de enfermería, en el cual lo que hacemos es unas intervenciones con el paciente, que nos marcamos unos objetivos con el paciente y con la familia, y a partir de ahí vamos trabajando con ellos. Además de ser enfermeras que gestionamos casos o simplemente que hacemos técnicas de enfermería como hacer electros, poner holter y hacer pruebas de esfuerzo. Últimamente nos estamos haciendo más hincapié en ser un poco más en enfermeras de procesos avanzados. En la consulta, entonces, pues llevamos un tiempo monitorizando pruebas diagnósticas y así podemos acelerar el proceso de atención al paciente. Creo que somos enfermeras un poco más específicas y que, bueno, intentamos ver al paciente de una forma más holística. Damos apoyo emocional o simplemente ayudamos a formación cuando tienen dispositivos que se tienen que ir al domicilio y bueno, creo que somos accesibles porque estamos en todo el proceso diagnóstico y todo el proceso tanto médico como clínico. Y bueno, tenemos una consulta muy pegadita a la consulta del médico, que siempre el paciente, pues, por una cosa o por otra, pues como laboramos, pues llega a nosotras. Muy bien. Carmen, tu turno. Tú eres enfermera de continuidad asistencial en el Hospital Gregorio Marañón. Háblanos de esta figura tan importante para los pacientes y las familias. ¿En qué consiste? Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, contaros, las enfermeras de continuidad asistencial, somos enfermeras que trabajamos en el hospital y nuestro objetivo principal es garantizar la continuidad de los cuidados cuando los pacientes se van de alta a casa o cuando se trasladan a otro centro, pues ya sea sanitario o sociosanitario. Para conseguir esta continuidad en la atención, nosotros lo que hacemos es que antes de que los pacientes se vayan de alta, vamos a la planta, hacemos una valoración del paciente, entonces vemos qué necesidades tienen según las indicaciones pues, que nos dicen sus cardiólogos de referencia, las enfermeras de la planta, el resto de especialistas, trabajo social, los psicólogos, los fisios, y también tenemos muy en cuenta tanto al niño, al paciente como a sus cuidadores, a la familia. Entonces vemos qué necesidades tienen, vemos también si hay algún problema para antes de irse de alta, o también valoramos problemas que puedan aparecer cuando los niños se van a casa, estas familias se van a casa, y entonces con los recursos que tenemos, que realmente vamos a tener cuando se van a casa, los gestionamos con la atención primaria, generalmente, pues para dar cobertura a estas necesidades.
Luego, una vez que ya están en casa, vuelven a las consultas, pues hacemos un seguimiento de estos pacientes para seguir trabajando en esa atención que sea coordinada, que sea coherente y que, bueno, que su paso por el hospital pues sea lo más fluido, digamos, posible, ¿no? Somos un nexo de unión entre el hospital y el lugar de destino al que van los pacientes, ya sea atención primaria o sea otros centros. Y bueno, para mí lo que es muy importante y muy bonito es que este nexo de unión, digamos, este puente de comunicación, este vínculo es bidireccional. Es decir, que igual que yo hablo con una enfermera de atención primaria, le digo, mira, te mandamos a este niño a casa, tiene estas necesidades, le estamos enseñando al papá y a la mamá, por ejemplo, a pinchar el Clexane, pero les vemos que tienen un poquito ahí, les falta un pelín de destreza, pues por favor completa tú esta formación, este entrenamiento, esta confianza, ¿no? Para que se complete esta continuidad de los cuidados. Igualmente ellos pueden contactar conmigo y decir, pues mira, quiero contactar con su cardiólogo de referencia, con su enfermera, tengo una duda pues en relación a un tratamiento, a un proceso infeccioso, a una vacuna, a una cura. No lo sé, ¿no? Entonces sí que somos ese nexo de unión bidireccional y también, que ya eso es para mí muy valioso, para pacientes que son más frágiles y con muchos recursos que coordinar, estos pacientes o estos cuidadores, en el caso de los niños, también pueden contactar con la enfermera de continuidad asistencial. Entonces sí que nos pueden hacer llegar sus preocupaciones y sus dudas y nosotros intentamos ayudarlas. Carmen, tú trabajas en el materno-infantil. Hoy tenemos aquí muchas personas jóvenes y adultas. ¿Esta figura también está disponible para ellos? Pues por supuesto que sí. O sea, la figura de la enfermera de continuidad asistencial está totalmente establecida en la Comunidad de Madrid. Todos los hospitales tienen enfermeras de continuidad asistencial, incluso centros de media estancia, por ejemplo, el Zendal, la Fuenfría, o sea, no solamente, digamos, los grandes hospitales. Y sí que damos cobertura a pacientes de cualquier edad y cualquier patología. Yo estoy en infantil, es verdad que yo, pues sobre todo mis pacientes son los niños, ¿no? Y sus familias. Pero yo, por ejemplo, puedo hacer continuidad asistencial con una puérpera que acaba de dar a luz, que tiene problemas con la lactancia, por ejemplo, pues, por su, digamos, anatomía o porque el niño, el recién nacido también tiene problemas, pues dificultad en el agarre o lo que sea. Yo puedo contactar con su matrona del centro de salud y decirle, mira, esta mamá que te mando para casa, que le estamos ayudando con la lactancia materna, pues vamos a gestionarle una cita precoz para que tú sigas con esta formación y con este apoyo. No perdemos algo tan valioso como es la lactancia materna para este niño, para esta mamá, que es algo muy importante. Pero igual que un recién nacido puedo tener un abuelito que sea frágil, que tiene una cirugía, que necesita visitas domiciliarias, que necesita curas todos los días. Sabemos que los fines de semana no hay centros de salud y podemos gestionar pues, con su enfermera primaria y con la mesa de enfermería del SUMA que vayan a su casa a hacer las curas. Es decir, que nosotros podemos abarcar todas las edades, todo el rango de edad de los pacientes y todas las patologías. Sí que es verdad que nuestro hospital es gigante, tenemos más de 45.000 altas al año, es imposible abordar todos los pacientes, nosotras somos 3, una para el materno infantil y otras 2 para pacientes más adultos, y lo que hacemos es priorizar a aquellos pacientes que son más frágiles, que necesitan mayor coordinación de recursos o recursos muy importantes que coordinar, y entonces priorizamos a estos pacientes. No podemos llegar a todos, no, nos gustaría, ¿no? Pero es imposible. Gracias, Carmen. Ana Belén, aparte de la atención médica y asistencial que reciben las familias, ¿cómo puede ser de ayuda a Menudos Corazones dentro del hospital? Cuéntanos un poquito. Pues yo creo que partimos de la base pues de las primeras palabras con las que has presentado la mesa, ¿no? Ese apoyo multidisciplinar, lo que conlleva en la base es esa atención integral al paciente, esa atención integral no solo al paciente, sino también a la familia. Desde esa base es desde la que trabajamos en Menudos Corazones y desde la que intentamos también acompañar, apoyar, estar al lado. Cuando estamos en el hospital, procuramos hacerlo siempre que podemos de forma presencial. No siempre se puede.
como bien decía Carmen, ¿no? Pero nuestra labor, sobre todo, ya conocéis que hemos tenido una parte muy importante de nuestra existencia centrada en la parte de pediatría, pues consiste en visitar las diferentes unidades en las que sabemos que los niños o niñas con cardiopatía congénita pueden estar hospitalizados, bien sea la UCI pediátrica, bien sea neonatología, bien sea la planta, ¿no?, como tal de hospitalización. Ahí lo que intentamos es acercarnos a las familias. En muchas ocasiones os conocemos, con lo cual digamos que esa labor de presentación previa pues se nos facilita. Y en otras ocasiones lo que tenemos que hacer es presentar a la fundación y quiénes somos y qué hacemos allí y cuál es nuestra intención a la hora de tocar en su puerta, ¿no?, de alguna manera, y de estar cerca, que es justamente esto: acompañar, apoyar, porque cada una de las circunstancias, cada una de las familias que podemos encontrar, se pueden encontrar en momentos muy diferentes, ¿no?, como comentabais también, ¿no?, un momento de diagnóstico, de pruebas, hemos tenido que entrar de urgencia o no, o estaba programado, ¿no?, que viniéramos. Uno de los espacios también en el que cada vez yo creo que con más fluidez, ¿no?, y hemos ido observando es que desde las propias consultas también de cardiología hacen, no voy a decir esa prescripción de la entidad, ¿no?, o esa prescripción de las asociaciones, pero desde luego es muy importante, porque muchas veces es la puerta de entrada también para que esa familia que está teniendo una situación difícil, esos padres o incluso ese paciente, ahora entraré un poco más joven, más adulto, puedan también recibir apoyo, puedan también entender qué es lo que están sintiendo, qué es lo que de alguna manera a lo mejor tienen que afrontar o tienen que manejar, ¿no? Esa es nuestra idea. Y cada vez más es verdad que los cardiólogos, las cardiólogas, incluso desde la parte de enfermería, pues les animan de alguna forma también a que contacten con nosotros, ¿no?, que podamos resultar de apoyo. Os comentaba que hemos estado en esta parte más desde la pediatría, ¿no?, durante mucho tiempo, pero desde hace un tiempo también, bueno, aquí tenemos una nutrida representación de jóvenes y adultos. Estamos también intentando dar apoyo en la parte de adultos, ¿no?, de los hospitales, precisamente un poco con la misma intención, el resultar de apoyo. Muchas veces también de ese nexo de unión de unos pacientes con otros, ¿no?, o de unas familias con otras en ocasiones. Esa labor también un poco como de detectar si hay alguna necesidad que ellos tengan, pues también para intentar canalizarla, ¿no?, y también para intentar que puedan acceder a los recursos que puedan necesitar. A veces la primera puerta de entrada soy yo, porque soy la persona quizá en ese momento con la que están hablando, ¿no?, pero yo ciertamente pues, no puedo tener a veces todas las respuestas, ¿no?, con lo cual la idea es ir canalizando también, incluso dentro de la fundación, pues, a nuestras trabajadoras sociales, y lo que se necesita es apoyo a otros recursos, información, orientación, de tal manera que toda esa parte asistencial que hablábamos, no solo clínica, pues se pueda ir completando, ¿no?, en la medida de nuestras posibilidades. Muy bien, Ana Belén, muchas gracias. Carmen, vuelvo contigo. Nos comentabas antes que sois un recurso que pueden utilizar los pacientes. ¿Cómo pueden contactar con vosotros? Que yo creo que a las personas que hoy nos acompañan les interesa, y sobre todo cuando son de otras comunidades autónomas diferentes a Madrid. Muy bien. Bueno, pues las enfermeras de continuidad asistencial somos un recurso para utilizar en el hospital y nuestros propios compañeros a través de la historia clínica, igual que pone una interconsulta pues a otorrino, a nutrición, ¿no?, pues pueden solicitar una interconsulta a enfermería de continuidad asistencial porque ven que es un paciente, lo que decíamos, un poquito más frágil, que necesita coordinación sobre todo con la atención primaria para garantizar esta continuidad de cuidados, ¿no? Desde atención primaria, desde otros centros, sí que contactan con nosotros a través de nuestro teléfono corporativo y nuestro correo institucional. Y para aquellas familias que es verdad que tienen pues los niños o pacientes más frágiles que ya vemos que necesitan pues de esta atención de la enfermera de continuidad, pues antes de irse de alta, generalmente yo bajo a la planta, pues hacerles esta valoración que os comentaba antes, y yo a los papás ya les dejo mi número de busca.
Entonces ellos pueden contactar perfectamente conmigo y pues somos como, digamos, una puerta de entrada al hospital, ¿no? Cuando dicen, tengo que llamar a alguien del Gregorio Marañón, no sé a quién ni por dónde me van a poder solucionar esto, pues yo digo, tú llámame, ya veremos qué hacemos. Y entonces pues nada, me llaman y ya pues ya busco el recurso que ellos necesitan, si se lo puedo solucionar yo, o busco otra persona o les doy las indicaciones, pues mira, escribe aquí, llama aquí o lo que sea. Pero sí, somos como una puerta de entrada y sobre todo para familias de otras comunidades autónomas, pues yo creo que es un recurso muy valioso porque sí que es verdad que se facilitan muchas cosas para estas familias. Muy interesante. Sigo contigo, Carmen. Por hacernos una idea, ¿cuáles son las principales preocupaciones, necesidades o demandas que suelen hacer las familias? Pues esto es un ente vivo, que va creciendo y creciendo. Pero bueno, pues por acotar un poquito, yo creo que de las cosas más importantes es contactar con sus profesionales de referencia. Pues quiero hablar con mi cardióloga o cardiólogo, le quiero preguntar algo pues, sobre una infección que tiene mi niño, sobre un ajuste de tratamiento, sobre una vacuna, quiero mi enfermera, pues tengo una duda en relación al catéter que me llevo a casa, cómo lo tengo que manejar, ¿no? Pues sobre todo contactar con los profesionales de referencia. También gestionar procedimientos, imagínate, bueno, entendéis de esto, me tienen que cambiar la palomilla del Clexane. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo lo podemos hacer cuando voy a tener una cita? O me tienen que cambiar al niño un botón de gastrostomía. ¿Cuándo vamos a hacerlo? Porque ya le toca. Entonces, bueno, vamos a ver cuándo os toca la próxima revisión. Vamos a gestionarlo con el hospital de día y aprovechando que venís a Madrid ese día, vamos a gestionar este cambio de botón. Solo tenéis que venir ese día. Más cosas, las citas. Las citas, pues, Carmen, por favor, mírame si esta cita es presencial, que no sé si es presencial o es telefónica, no me ha llegado o no me acuerdo, que tengo que sacar los billetes del tren. Por favor, a ver si me puedes decir exactamente la hora. Puede ser que se haya cambiado o que sea ahora telefónica. Todas estas citas que tenemos, que me han ido llegando así un poco a lo loco, a ver si las podemos unificar y podemos ir menos veces a Madrid, ¿no? Porque hay gente que viene de muy lejos, somos CESUR en nuestro hospital, ¿no? Entonces, sí que hay teléfonos y correos donde los papás pueden escribir y llamar para que se junten, pero hay veces que admisión no tiene acceso a buena parte de las historias de los pacientes, sobre todo lo más clínico. O me dicen, me dijo Neumo que me iba a mandar una cita. Han pasado 2 meses, dijo que era a partir de 1 mes y no está. No me ha llegado nada, a ver si puedes investigar un poquito, ¿no? Pues entonces yo investigo, le doy solución a estos papás. Pues, ¿qué más cosas? Los recursos materiales, sobre todo en relación a la nutrición. Se me ha estropeado la bomba de nutrición. El centro de salud no me ha dado el pedido completo. No tengo sondas para alimentar a mi niño. Me faltan jeringas, a ver si tú me puedes ayudar, ¿no? Entonces, todas estas cosas, además de un montón de trámites, vamos a decir, administrativos en relación, yo qué sé, justificantes, recetas, informes, ambulancias, muchas cosas, muchas cosas. Entonces, pues todos estos puntos, yo creo que es sobre todo el grueso de lo que me reclaman los papás, ayudarles en esto y muchas más cosas. Pero bueno, esto yo creo que es lo que ellos día a día es lo que más les preocupa, que no esté sujeto, vamos a decir. Uh-huh. Gracias. Mirta, ¿con qué limitaciones os encontráis vosotras en el día a día? ¿Hay cosas que podéis hacer por los pacientes y las familias que desconocemos? Bueno, la gran limitación a la que nos enfrentamos todos los días en el trabajo es la gran carga asistencial que tenemos, ¿no? El paciente, por lo menos en nuestro, con cardiopatías congénitas, necesitamos un tiempo de valoración en la consulta, no solo en la consulta médica, sino también en la consulta de enfermería, donde valoramos y revaloramos una y otra vez las propias necesidades que tiene el paciente. Muchas veces hacemos consulta conjunta, necesitamos estar en sesiones clínicas y demás, entonces el tiempo que trabajamos muchas veces se nos acorta. Debería existir más consultas de enfermeras de práctica avanzada, donde la enfermera pudiera ver al paciente de una forma más integral y pudiera, lo que dice mi compañera, gestionar todos esos procesos que están detrás, como el paciente tiene que hacerse un TAC un día, otro día una analítica, otro día tiene la consulta, la prueba de esfuerzo no se puede hacer ese día con la eco, entonces todo eso hay que gestionarlo, todo eso hay que coordinarlo con todo el equipo asistencial y bueno, el tiempo que tenemos limitado muchas veces pues nos entorpece el trabajo
o los pacientes que vienen fuera también, que todo sea el mismo día. Entonces contamos con tiempo y espacio muy limitado muchas veces. Y lo que podemos hacer, pues bueno, una de las principales cosas que se puede hacer es el apoyo a la investigación, porque bueno, somos hospitales de referencia y gracias también a las asociaciones de pacientes, a las fundaciones, pues bueno, si apoyamos a la investigación, a los casos clínicos, a los ensayos clínicos que hay produciéndose en este momento, pues podemos ver que a lo largo del tiempo se darán tratamientos que mejorarán la vida de nuestros pacientes. Muy bien. Ana Belén, ¿cuáles dirías que son los grandes beneficios que observas en las familias tras recibir esta atención multidisciplinar? Lo comentábamos antes de empezar la mesa, ¿verdad? Y yo creo que hay una de las cosas que tenía clarísima y es que todo esto lo que aporta a los pacientes es tranquilidad. Tranquilidad. Les comentaba que hace poco, estando en el hospital, había una familia que había entrado con un diagnóstico pues, a los pocos meses. No sabían tampoco muy bien cuando se fueran de alta si el niño se iba a tener que ir con ciertos dispositivos, con cómo manejar o cómo funcionar esos dispositivos, con los que se tenían que ir y demás. Entonces estaban intentando manejar multitud de cosas, desde la incertidumbre de ese diagnóstico que les acababan de dar, desde el desconocimiento inicial también de qué significa todo esto, el estar escuchando que probablemente cuando vayáis a casa tendréis que llevaros esto o tendréis que hacerlo de esta manera, sin saber muy bien qué significaba todo aquello. Con lo cual, una de las cosas que yo muchas veces agradezco también en realidad es conocer la labor de otros profesionales del hospital, porque de alguna manera yo intento trasladarles que hay momentos a lo largo del proceso en los que muy probablemente diferentes figuras van a ir apareciendo. En el momento como más indicado, que muchas veces lo que hay que aguantar de alguna forma es como ese tiempo de espera, porque eso va a suceder. De alguna manera, el hecho de saber que va a haber alguien que puede estar pendiente de que yo no me vaya como con ese salto al vacío, ¿no? De alguna manera, que no me vaya a casa sin saber cómo funciona el dispositivo que me tenga que llevar. ¿Dónde tengo que buscar, como decía Carmen, esos recursos que me van a ayudar a continuar con el cuidado de mi hijo o de mi hija en casa? Porque todo esto continúa, obviamente. Yo la semana siguiente, a las 2 semanas, volví al hospital y volví a preguntar. Y entonces ya me dijeron que aquello que habíamos estado hablando había sucedido. Y había habido esa información, había habido esa planificación de alguna manera también de cómo iban a ser los siguientes pasos, con lo cual, insisto, la tranquilidad que le quedaba a la familia de saber que toda esta coordinación existe, que todo este engranaje de alguna manera, que así a simple vista puede parecer que no esté, pues en realidad está. Con lo cual, desde esa ambigüedad de me quiero ir a casa, pero el miedo con el que me voy a casa porque no sé si vamos a ser capaz de dar respuesta, ¿no?, a todas estas necesidades y exigencias de nuestro hijo, de nuestra hija, pues de alguna manera se van encaminando, ¿no? El saber que puedo hablar con alguien aunque esté en casa, si me surge una duda, cualquier inseguridad que en ese sentido se pueda plantear, tiene esa respuesta, ¿no? Con lo cual, yo vuelvo a repetir, creo que una de las cosas más importantes que se llevan las familias, uno de esos grandes beneficios es tranquilidad, esa cosa inmaterial de alguna manera, pero que tantas raíces, ¿no?, y tantas ramas después tiene. Muy bien, muchas gracias. Pues en resumen, hemos visto que a través del trabajo multidisciplinar, la colaboración entre profesionales de diferentes disciplinas se proporciona una atención médica mucho más completa, se promueve la prevención, el diagnóstico temprano, se impulsa la investigación y el avance científico a beneficio de los pacientes y la sociedad en su conjunto. Daros las gracias a las tres por acercarnos un poquito a poco vuestro día a día, hacernos ver la importancia de vuestro trabajo y de la importancia de esa atención multidisciplinar centrada en el paciente.
Abrimos a continuación, si os parece, ese turno de preguntas. Mira, soy Alba, tengo una duda. ¿Es lo mismo, o sea, el trabajo que hacéis vosotras a lo de hospitalización domiciliaria? ¿Tiene algo que ver? En mi caso, no. Nosotras somos enfermeras que trabajamos dentro del hospital. Hospitalización domiciliaria es como si el paciente, estaba diciendo el niño, el paciente, en vez de estar ingresado en el hospital, está ingresado en casa. Esa es la diferencia, cambia el sitio, está ingresado en casa. Entonces hay un equipo de hospitalización a domicilio, pues que irá a vuestra casa, pues, a ponerle tratamiento, a realizarle alguna cura, alguna cosa. Es diferente, somos un servicio diferente. Hola, buenas. Muchas gracias por la mesa. Yo quería plantearos una necesidad que nosotros desde el principio hemos detectado y hablando con otras familias coinciden, y es que cuando te dan la noticia de que tienes un niño con una cardiopatía, pues te centras en el tema cardiológico, ¿vale? Y crees que eso va a ser todo, pero no es cierto. O sea, por desgracia, en la mayoría de los casos surgen otra serie de complicaciones de otros especialistas que hay que coordinar y que nadie te avisa cuando te dan ese diagnóstico de que eso puede ser así. De tal manera que te vas enfrentando como una especie de carrera de obstáculos de ¿y ahora qué le pasa neurológicamente? ¿Y ahora qué le pasa psicológicamente? ¿Y ahora qué le pasa en otra serie de factores que nadie te había avisado y que a posteriori sí te dicen que están relacionadas con la cardiopatía y que me parece que se ahorraría mucho tiempo si cuando se hace un diagnóstico de cardiopatía y se sabe que eso puede influir en otras etapas, en otros factores de la salud del niño, se hiciera una consulta central con esos padres o con ese enfermo en cuestión y se le avisara, se le dijera, oye, que sepas que por tu diagnóstico puedes tener problemas nutricionales, sociales, tal cual. Y si te hace falta, que sepas que puedes pedir cita en psicología, en neurología, en tal. Eso no se está haciendo, por lo menos en nuestro caso no, y las familias que conocemos tampoco. Entonces, creemos que eso sí que es una atención multidisciplinar necesaria, que nos ahorraría mucho tiempo de diagnósticos, porque muchas veces los diagnósticos llegan tarde, en el caso en el que lleguen, que no se sabe que están unidos a la cardiopatía hasta que ya es tarde o que está muy avanzado el proceso, y no sé si hay algo en ese sentido que en los hospitales se pueda avanzar. Es decir, no, en el momento que hay un diagnóstico vamos a centrarnos, vamos a acoger a las familias y a avisarles y que estén atentos a ciertos síntomas. Oye, ten cuidado y si notas esto, nos lo dices y te derivamos a tal especialista o a tal otro, sin que estén dando palos de ciego. No sé si en vuestra experiencia o se tiene en mente algo en algún hospital de cara a esto. Gracias. ¿Contestamos nosotras? Sí. Vale, muchas gracias. Sí que es verdad que todo esto está muy bien porque vemos las necesidades que tenéis vosotros. Lo ideal sí que es verdad, no veo a esta mamá, ahí, por aquí. Lo ideal es verdad que desde que se hace el diagnóstico, desde que el paciente está en la planta, perdonar si digo niño, es que estoy frontalizada. Entonces, desde que el paciente está en la planta, sí que es verdad que hay que tener una visión multidisciplinar. Es verdad que nuestros propios cardiólogos sí que pues llaman a nutrición o ven determinadas cosas en los niños que le pueden derivar a los especialistas, pero no todas las patologías, no todos los niños, digamos, están cortados por el mismo patrón. Con una misma patología no siempre van a tener un problema neurológico, pero es verdad que nosotros sí que estamos atentos a ellos. Doctor Medrano, toma nota también para que estemos más atentos aún. Pero sí que es verdad que también los papás podéis decirnos libremente, pues mirar, es verdad que yo noto que mi niño pues no gana peso como debería y a lo mejor no es solo por la cardiopatía, entonces se le podría generar una interconsulta porque, o sea, con un especialista de nutrición o de digestivo, porque vosotros libremente no podéis decir voy a pedir una cita, todo hay que hacerlo de una manera formal, ¿no? Se tiene que generar pues desde su pediatra o si no desde otro especialista del hospital que pueda gestionar esta cita. Pero sí que es verdad que nosotros intentamos hacer una visión más global, no nos centramos solo en la patología de base que es cardiología. Aquí está el doctor Medrano. Y si algún paciente es de mi hospital,
pues me lo decís a mí, oye Carmen, que me parece esto, y ya me encargo yo de ir a estos señores y decirles, se nos ha escapado esta especialidad para este niño. En general tenemos conciencia de que la patología es multidisciplinar y multipatología. Estamos muy preocupados, ya no es la preocupación originaria, ¿no? Que tu hijo tenga una buena cirugía, se salve, tal. Estamos muy preocupados por el neurodesarrollo. Y podemos actuar y actuamos en general, pedir una interconsulta. Cuando tenemos un problema, pues es generalizado. Somos pediatras y habitualmente os vamos pidiendo interconsultas, pues el niño no crece, si tiene un problema X, ¿no? Pero esa actitud reactiva, lo ideal es hacerla proactiva, es decir, que si tú tienes cierta cardiopatía o has tenido una cirugía cardíaca compleja o has tenido una parada cardíaca o has tenido múltiples problemas en la UCI, y eso ya se está haciendo, por ejemplo, en nuestro hospital, en consultas de seguimiento de pacientes que llamamos crónicos complejos, que tienen muchas patologías y que originariamente podía ser su problema del corazón, pero ahora es el riñón o es un trastorno neurológico. Y esa multipatología adelantarnos, es decir, nosotros vigilar el neurodesarrollo para que cuando detectemos precozmente podamos hacer las terapias. ¿Qué hemos venido haciendo en los últimos años? Interconsultas cuando a veces ya tienes la punta del iceberg. Lo hemos hecho, por ejemplo, en el trasplante. Tenemos consultas multidisciplinares porque vimos que tenían problemas de alergia, de dermatología. Entonces, esa misma cita incluye muchos pacientes. Lo estamos haciendo en escoliosis, en patología vascular. Tenemos niños con escoliosis, cardiópatas que tienen mucho riesgo anestésico y que andaban pululando entre el traumatólogo, el anestesista, el cardiólogo, el fisioterapeuta, el rehabilitador. Pues hacemos una consulta multidisciplinar y somos nosotros los que estudiamos el caso, los que decimos el riesgo que tiene, los que avisamos a la UCI para decir que ese niño tiene mayor riesgo, etcétera. Sí que estamos haciendo y trabajando en eso. Eso consume muchos recursos, no lo podemos hacer con todos. Conciencia tenemos, creo que tenemos que seguir trabajando ahí. Y un poco para cerrar, es fundamental que haya enfermería de procesos avanzados, especialista, y que coordine a todos ellos. Porque a veces los médicos, cada uno trabaja en su silo. Y solo una palabra más a Ana Belén, sí que yo también os quiero dar las gracias porque vosotros hacéis... no sois unidireccionales, como ha dicho Carmen, sois bidireccionales. También es muy importante para nosotros que nos digáis cosas que no nos dicen las familias, porque sí que tenéis mucha confianza con nosotros, nos decís generalmente cosas buenas, pero cuando nos tenéis que decir cosas malas, a veces no nos las decís. Y entonces es muy importante que se lo contéis a vuestras enfermeras, a vuestras psicólogas o a quien sea para que nos lo digan también. Y seamos conscientes de que tenemos que trabajar en hacer las cosas mejor. Y también han hecho muchas veces de mediadoras. Y a mí esa figura de Menudos Corazones o de otras asociaciones de pacientes me parece fundamental, ¿eh? Así que muchas gracias. Hola, perdón, que va un poco en la línea de lo que decía ahora Constancio. Os quería, bueno, muchísimas gracias. La verdad es que creo que hacía mucho tiempo que no teníamos una mesa en las jornadas que participara la enfermería y lo veíamos fundamental y por eso estáis aquí. Pero lo que os quería preguntar era, ¿cómo veis? O sea, un poco nuestra visión es que a veces las organizaciones de pacientes estamos un poco infrautilizadas y realmente no nos utilizáis desde los hospitales o desde el personal sanitario todo lo que podríamos colaborar. Entonces, ¿cómo veis esa colaboración? ¿Cómo se podría hacer más fluida? ¿Cómo se podría hacer más aterrizada? Que realmente en vuestra labor diaria creo que podríamos ayudar. ¿Cómo lo veis? Gracias. Pues en mi caso, hace poquito nos reunimos con la coordinación de voluntariado del hospital y con Ana Belén también, con María, y bueno, consensuamos que después de la pandemia había habido un periodo ahí en el que no se estaba colaborando y que bueno, que se había perdido un poco la continuidad asistencial y demás. Y bueno,
hemos empezado a tener vuestra presencia un día a la semana y creo que es básico, ¿no? Muchos pacientes hay a veces desde el diagnóstico principal o incluso como nosotras tenemos pacientes aunque somos pediatría, pero tenemos desde el paciente infantil hasta la edad adulta. Pues necesita un soporte también de sentirse identificado con pacientes también que tengan el mismo problema o que tengan las necesidades también. Entonces, bueno, yo creo que hemos empezado o renovado un buen camino y que podemos hacer proyectos con pacientes y que el hecho de el médico hay a veces que para los pacientes es un poquito menos asequible, pues porque impone más o por lo que sea, pero nosotras al final, pues bueno, vamos un poquito más de la mano del paciente muchas veces y podemos pues decir que hay colaboración con vosotros y que pueden tener ese apoyo ahí. Bueno, en relación con lo que estaba diciendo el doctor, en línea lo que has dicho de las enfermeras de práctica avanzada, ¿cómo lo enfocarías? O sea, ¿en qué te centrarías exactamente para poder tratar a estas personas con cardiopatías? ¿El papel de la enfermera, te refieres? O sea, ¿en qué te centrarías específicamente? O sea, ¿en un cuidado específico o en general? No, como he dicho antes, son enfermeras que, aparte de lo que hacen, lo que puede hacer cualquier enfermera, saben más patología. No es que se impliquen más, es que tienen más estudios, tienen más formación sobre la propia patología en la que estamos tratando. Entonces, pues hacen procesos que son más allá de hacerte un electro, de ver a la enfermera y decir, pues es mi enfermera la que me hace el electro desde que soy así, la veo cada 6 meses o cada año, muy bien, y ya no la vuelvo a ver hasta el año que viene. Entonces, pues lo que intentamos hacer es sentarnos con los pacientes y hacer una valoración. Yo te puedo hacer, pues eso, preguntarte, pues desde qué tal tu vida para hacerte un apoyo emocional, hasta qué tal con los tratamientos nuevos que te están poniendo, o el próximo cateterismo que te genera, o ayudarte en la formación de dispositivos. Por ejemplo, en mi consulta nos dedicamos más a pacientes con hipertensión pulmonar, porque bueno, como decía Carmen, llega un momento en que tienes que acotar un poco, porque bueno, el paciente con cardiopatía congénita es muy amplio, ¿no? Entonces, nosotras, por ejemplo, empezamos con el paciente que tenía bomba de tepoestinil en casa subcutánea. Pues bueno, nos juntamos con esos pacientes y empezamos a valorar qué dificultades tenían para administrarse la medicación, para administrarla a ellas, para los papás. Cambiamos las bombas, hicimos una formación con las enfermeras de las consultas y pues más o menos, pues eso es lo que hacemos. ¿No hay más preguntas? Pues nada, pues damos concluida la mesa entonces. Muchas gracias. Muchas gracias.